Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. El presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Mario Busalino, y el diputado Alfredo Frati serán nuestros invitados del día de hoy. El tema a tratar es analizar la situación del sector agropecuario y sus recientes demandas. Esperas coches, pasan tranvías. Bien, y ya realizadas las presentaciones formales, ahora sí tengo el gusto de saludar personalmente a Mario Busalino, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Bienvenido, Mario. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, un gusto tenerte por aquí. Y al diputado Alfredo Frati, un hombre que también de estos temas conoce mucho. Estamos hablando de la agropecuaria de nuestro país, un productor, diputado, y quien fue además presidente del Instituto Nacional de la Carne. Gracias, Frati, por estar. No, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno que los temas agropecuarios estén en la agenda pública. Sí, y que estén en el canal público también, que tiene llegada a todo el país. Y dejemos de lado esta visión capitalina que tenemos muchas veces de las cosas. Aclarando que obviamente este no es un programa de agro, por lo tanto yo no soy un periodista especializado, pero sí me interesa y le interesa a los televidentes conocer la realidad del sector, vaya ni más ni menos sector pujante en nuestro país y que tanto tiene para decir en este momento. Pero me gustaría comenzar primero hablando con Mario acerca de qué es y cómo trabaja la comisión. Bueno, la Comisión Nacional de Fomento Rural es una organización de segundo grado, o sea, nuestros asociados son instituciones, 90 y pico % sociedad de fomento, que es una figura jurídica especial, algunas cooperativas y después alguna otra institución con otra figura jurídica como sociedad civil, que en este momento me acuerdo de una. Es una organización que ya tiene 104 años, que tiene presencia en todo el país, excepto en Durazno, que no tenemos ninguna base. En este momento son más o menos unas 104 organizaciones también en todo el país, y según datos de la Universidad de la República, unos 17.000 productores afiliados, de todos los rubros. Mayoritariamente nuestros asociados son productores ganaderos familiares. Pero después tenemos presencia de algunos arroceros, como en el norte del país, noreste del país, algunos forestales, como en la Fomento de Ortiz, en La Valleja. Después todo el litoral y el sur del país, que por la propia concentración demográfica del Uruguay, donde está la mayor cantidad de los productores familiares, y ahí con fuerte presencia de la hortifruticultura también. Pero reitero, estamos presentes en todos los rubros. Y desde 1915, cuando fue fundada, ¿no? Si Exacto, no, sí. Hago mal las cuentas por la cantidad de años. ¿Qué cosas se han manejado fuertemente durante estos 100 y algo de años como para decir, bueno, esta es, digamos, la estructura, es la base de esta comisión? Claro, cuando cumplimos los 100 años de vida de la Comisión Nacional, a mí me tocó ser presidente en ese momento también, y empezamos a revisar muchísimo material porque queríamos hacer algo, no solamente una fiesta, sino algo que tuviera que ver con la historia de la institución, con la historia del país. Y nos encontramos con que los problemas de esa época prácticamente siguen siendo los mismos, ¿no? La emigración del campo a la ciudad, que no es un proceso de ahora, el costo de la intermediación de lo que producen los productores familiares y lo que llega generalmente al público, la relación de fuerzas en otros sectores donde la venta no es directa, como por ejemplo la carne. Frati sabe mucho de esto. Entonces los problemas se han ido reiterando, el acceso a la tierra, y en realidad en lo que tiene que ver con el fomento, el Sistema Nacional de Fomento está vinculado y expresamente determinado en los estatutos que tiene que trabajar por todo lo que implica el desarrollo de una comunidad rural moderna. La escuela pública es parte de nuestro trabajo de las bases permanentemente, la caminería, la electrificación, hoy la conectividad, la salud, programas para género, los niños, todo lo que tiene que ver con la vida de una familia en el campo. Y creo que entre los logros más importantes históricos de la Comisión Nacional está el haber sido de alguna forma cuna de la creación del Instituto Nacional de Colonización, eso fue en 1945. Es algo que nosotros decimos con mucho orgullo, porque consideramos que el instituto fue y sigue siendo la única gran herramienta para que los productores rurales, los hijos de los productores y los asalariados rurales tengan acceso a la tierra. Entonces esas son las cosas que nos gusta destacar siempre que podemos. Claro, habiendo estado al frente del INAC, le ha tocado interactuar en más de una oportunidad con la comisión. Sí, y antes también. Antes de estar en el INAC, integramos la federación, claro, y ahí teníamos contacto desde el punto de vista gremial. Que yo quiero resaltar, además en este momento,
bueno, es un placer además estar con el presidente de la comisión, de que son gremiales agropecuarias centenarias, con mucha trayectoria como tienen los partidos políticos, y ese hace a la institucionalidad del país. Y son cosas que tenemos que preservar. Los países que no tienen esto es mucho más difícil de encontrar caminos en común. Porque no tienen fortaleza, hay cosas que vienen y es como una golondrina, viene, hace un ruidito y se va. Pero las gremiales, como los partidos políticos que se mantienen en el tiempo, son las que le dan una institucionalidad que te permite avanzar como sociedad y como comunidad. Creo que desde mi punto de vista la comisión tiene una particularidad que de las gremiales agropecuarias, desde un modesto punto de vista, es la que agrupa mayor cantidad de pequeños productores, ¿no? Allí donde me parece que colonización viene haciendo un trabajo importante. Pues si bien fue una herramienta formidable, y le cerraron la canilla, porque si después no le daba plata para comprar campo, ¿qué colonización podía hacer? Claro. Creo que estos años es histórica la cantidad de campo, ¿no? Después podemos discutir si el funcionamiento es este o tiene que ser otro, pero creo que se ha avanzado en ese camino, como de prestarle más atención al productor familiar. Yo creo que, bueno, a mí me comprende la general de la ley, por lo tanto yo fui gremialista, fui presidente de INAH y hoy, al ser diputado, soy diputado, ¿no? No defiendo únicamente las gremiales, no me desprendo las raíces porque es donde me formé. Pero creo que hay un antes y un después con la atención que se le presta al pequeño productor después del Ministerio Mujica, como la electrificación rural. Cerro Largo y 33 es un agujero negro. Hoy te quedan algunos establecimientos, de esos que están más aislados, más lejos, que no lo tienen, pero los demás hemos llegado con la luz a todos lados, que muchas veces esto no se valora, pero solo habiendo vivido en campaña es que vos valorás la importancia que tiene la luz, ¿no? En la ciudad no, porque no te das cuenta, vos nacés, que te levantás y apretás un botón y aparece. Sí, es cotidiano. Claro, pero los que nos tocó vivir en campaña sin luz, realmente es un avance formidable, primero las condiciones de vida, ¿no? Cuando decimos que la gente se quede y demás, bueno, pues tenés que dar las condiciones. Todavía no están, vamos rumbo a eso. Yo creo que los gurises rurales, que no nos podemos mentir, las escuelas rurales, la diferencia que tenían con las escuelas de la ciudad, como los liceos del interior con Montevideo, eran importantísimas. Se arregló eso, tal vez que no totalmente, pero nos hemos acercado bastante, porque, por ejemplo, que el niño que nace en la escuela rural más apartada tenga la misma computadora que el que nació en el centro de Montevideo, para mí es un fenómeno sorprendente. Y que si me lo preguntaban hace 30 años, yo te decía que eso no se podía lograr porque no aguantábamos el gasto. Sin embargo, se hizo. Y estas cosas creo que hay que ponerlas sobre la mesa y decirle, porque a veces yo creo que todos los fenómenos que ocurren contemporáneamente en nuestro tiempo y no le damos el valor. Los filósofos, los grandes hombres, viste que tienen un reconocimiento después que están muertos y después que pasó mucho tiempo, que se digiere y ves cada uno en su tiempo. Las cosas que pasan en tu tiempo, está difícil. Es como cuando tenés un compañero de clase que después se transforma en, yo qué sé, en un político de destaque o un empresario importante. Me decís, ¿qué va a hacer nada si jugamos a la pelota? Sí, vivía a la vuelta de mi casa. Hay que tomar esa distancia de repente para, en perspectiva, ver lo que está ocurriendo. Claro. Me parece muy interesante además lo que decía el diputado Frati con respecto a crear institucionalidad con organizaciones centenarias. Realmente no me había percatado de tener esa mirada comparándola, por ejemplo, con los partidos más tradicionales. Sí, yo creo que en ese momento tan fundamental de la historia del país ocurrieron cosas importantes. La Federación Rural también tiene 100 años y pico, y la Asociación Rural también. Y eso, a la vez de darle credibilidad al sistema, también le implica una responsabilidad muy grande a los dirigentes, ¿no? Salir a la prensa o encarar una gestión con el poder político, del presidente al ministro, cuando uno representa los intereses o pretende representar los intereses, en este caso de 17.000 familias que están trabajando en el campo, que no tienen cámara, que no tienen micrófono, que conocemos los problemas de cada uno, implica una responsabilidad muy grande y bueno, eso se siente el peso realmente.
y esa trayectoria de la Comisión Nacional también pesa en los dirigentes actuales, y bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias y dedicarle todo el tiempo y el esfuerzo que necesita, que requiere esta actividad. Claro, y supongo que uno de los desafíos será no quedarse atrás tampoco, ¿no? O sea, reconocer lo que pasó para actualizarlo en el presente, pero proyectarse hacia el futuro también. Sin duda alguna, nosotros cuando empezamos este grupo en el que yo estoy trabajando ahora, esta mesa ejecutiva, de las metas que nos propusimos, de lo más importante, bueno, tenemos que capacitarnos nosotros como dirigentes, pero a la vez procurar levantar el nivel de los productores. El mundo del trabajo cambia vertiginosamente y el agro de ninguna manera escapa a ese fenómeno. Hoy hay que saber informática y saber inglés para operar la mayor parte de las máquinas que vienen, y no estoy pensando en una máquina solamente de $500,000, hay cosas mucho más chicas, más de todos los días, que requieren que nos capacitemos porque el mundo lo exige, tiene un ritmo, una dirección, y no nos podemos salir de ese camino, pararnos afuera a gritar y criticar, con eso no arreglamos nada. Claro, esa revolución que está cambiando el mundo del trabajo ya está aquí, la vemos todos los días, y el sector agropecuario además ha sido, creo que, pionero también, por ejemplo, con distintos temas vinculados al uso de la tecnología. La trazabilidad, por ejemplo, que por ahí se está cuestionando hoy día, fue un puntapié muy importante. Yo creo que es muy bueno introducir ese tema porque, primero, que muchas veces se caracteriza al sector agropecuario como un exportador de bienes primarios. Sin dejar de serlo, yo creo que exportamos cuestiones con muchísimo valor agregado y que es difícil transmitir al ciudadano común, ¿no? El desarrollo genético que tiene este país, en cualquiera de los rubros, es formidable, ¿verdad? Y después, todo esto otro de la trazabilidad, que hoy hay gente que cuestiona, a mí me da mucha pena, porque cuando alguien cuestiona por ignorancia, bueno, yo lo tengo que entender, pero gente que conoce, que ha salido al exterior y que ve que hoy la trazabilidad es una cuestión distintiva del país, no tiene sentido que le pegue. Y eso habla de algunos operadores comerciales del mundo agropecuario y también de algunos políticos que en voz baja dicen esto, porque hay veces que nos confundimos tanto que parece que pegarle a todo lo que hace un gobierno es negocio. Y no, porque nosotros tenemos que pensar mucho más lejos en términos de sociedad y de comunidad. La trazabilidad le ha dado un lugar de destaque al Uruguay que no tenía. Teniendo una carne parecida a la de Argentina, por decir algo, porque con alguien nos tenemos que comparar y demás, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de trabajo con los productores, no tenía la reputación que tenía Argentina. Hoy la tenemos y ofrecemos una seguridad que ningún otro país en el mundo, porque esto hay que tenerlo claro, la trazabilidad no es solo es un desarrollo nacional del país, universal, que vos pienses y puedas contar. Hay países que cuando vos decís, en Uruguay una vaca que anda en la calle, que es o capaz que no es productor, un empleado que cría las vacas en esas calles que quedan, viste, con un poco de pasto, ella tiene trazabilidad, porque si no, no puede andar, porque es universal. ¿Y por qué esto es un logro? Porque en este país, hace algunos años, se planteó que la trazabilidad debería de ser voluntaria. ¿Qué es la trazabilidad voluntaria? Que los ricos la van a pagar y los otros no. Por lo tanto, si hubiésemos optado por aquel camino, hoy tendríamos dos rodeos. Un rodeo de la gente que se pudo pagar y un rodeo con menos valor y obviamente la gente no pudo pagar. ¿Qué es lo que resolvimos entre los uruguayos? Tener un sistema de trazabilidad que en definitiva eso es solidario, porque lo pagan todos. Por eso es que no es que no le cuesta al sector, porque por algún lado te la cobran. Pero hoy vos vas y pedís la caravana y cuando la pedís, no importa si vos tenés o no tenés plata, te la dan. No quiere decir que sea gratis, no se me malentienda. Porque también la sociedad dice, le dan cosas a los productores, no, lo dan, pero del mismo cuero sale para todo, ¿no? O sea, por otro lado, por algún lado estás pagando. Pero lo importante es, así como cuando la vacuna de Astosa se da sin costo al productor, no es que en la general no tenga, pero es universal y no precisa que vos en ese momento tengas el dinero. Entonces, si estás pelado, lo podés hacer igual. Pero sobre todo que es universal y es obligatorio. Los países más desarrollados, cuando eso miramos Australia, sí,
Hay parte que tiene trazabilidad. Son acuerdos entre privados, productores privados, con productores de frigorífico que acuerdan y hacen la trazabilidad. Ahora, que pueda exhibir que si vos querés, y si el mercado internacional lo paga, toda la carne, puede saber hasta cuál fue el productor que produjo la carne, eso es único en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Todas tienen y no, porque eso se dejó una parte librada a las empresas. Es decir, si alguien quiere saber cuál es la cara del productor, lo tiene que pagar. Por lo tanto, el frigorífico se lo va a terminar, pero tiene las condiciones de hacerlo. Por lo tanto, aquellos mercados más exigentes, vos le podés dar una seguridad que otros países no pueden dar. Y otra cosa que digo, acá se habla mucho que viento de cola y cosas, no, hay que ver qué es las cosas que hicimos. Porque el viento de cola que hubo en este país, que lo hubo para Argentina, para Brasil, para Chile y para toda Sudamérica. Y nosotros estamos terminando hoy con la renta per cápita más alta de Sudamérica. O sea que con el mismo viento da la impresión que hicimos las cosas mejor que otros. Esto que entramos a Japón, pero alguien puede pensar que, sobre todo el mundo de los alimentos es absolutamente restrictivo, no solo la carne, para todo. Por eso los cítricos costó un Perú para poder entrar a Estados Unidos, por eso tenemos problemas para exportar alguna otra cosa que producimos a nivel de la granja. El mundo es muy proteccionista en casi todo, pero sobre todo en el rubro alimento. Y nadie te abre una puerta, ¿cómo te voy a decir?, por simpatía. Esto que pasa con Japón es un ícono en el mundo internacional de la comercialización del producto alimenticio. Es la carne porque es nuestro buque insignia, pero podría ser otra cosa. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay muchos países que vacunan como nosotros y no tienen lactosa. ¿Y por qué Japón reconoce? Porque nosotros tenemos fortaleza institucional que hablábamos antes, no somos volátiles ni en las relaciones. Generalmente los controles que se ha dado el Estado uruguayo y la sociedad uruguaya hace que las empresas exportadoras tengan una conducta que no es como otros países que a cada rato tienen un reclamo porque mandaron un producto que no era o con una caracterización que no era. Y eso son logros que ha conseguido el Uruguay. No, eso no lo consigue un gobierno, porque si vos no tenés la gente que es la que hace el día a día, no lo conseguís. Y a veces nos cuesta también en esto valorar, y es bueno este tipo de programas poder resaltar y decirle, no, miren que porque vos exportas un pedazo de carne, no sé si es primaria, ¿no? Había alguien que imaginando un poco dice, el Uruguay se está transformando casi en una boutique, ¿no? Y es probable, o por lo menos sueño, como el sueño es gratis, lo hago seguido. Yo creo que un día va a llegar que de repente vas a hacer una fiesta en el exterior, como acá es muy común, pues los hijos te reclamen una fiesta, sobre todo las mujeres para los 15 años, que digan, y que en el exterior te diga, yo quiero la fiesta pero con carne uruguaya, porque es una cosa distinta, es carne igual, pero la alimentación se puede hacer con otro producto, la proteína no está solo en la carne. Ahora la calidad y la seguridad que te da la carne uruguaya, no hay ninguna otra que te dé en el mundo. Puede haber hasta otra un poco más rica. Ahora, estas cuestiones que además tienen que ver con todo este mundo nuevo, que se exige mucho más que respete el medio ambiente, que no tengas trabajo esclavo, que no tengan los menores, que dicen, no, porque en Uruguay no permite a los menores trabajar. No, mirá que eso también es un sello distintivo, que la gente no quiere, cuando va a pagar 10 pesos más por un churrasco tuyo en el exterior, no quiere que ese churrasco haya sido producido por gente esclavizada, o por gente que no gana un salario mínimo, o por países que son un candombe y no existe el salario mínimo. Quiere pagar, sí, un plus por una carne que come y le pueda transmitir valores a sus hijos. Diputado, vamos a detenernos. No, por favor, no, al contrario. Al contrario. No, sé que toqué un tema que... No, sé que tocamos un tema que es caro para todos, que tiene que ver con estos avances tecnológicos. Vamos a tomarnos el tiempo para hablar de este tema, si les parece bien. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos. Seguimos aquí en Encuentro Central. En la pausa, Mario quería hacer referencia a un tema en particular, pero permitime hacerte antes la misma pregunta que Alfredo. ¿Hasta qué punto están impactando estas nuevas tecnologías en el quehacer cotidiano de los productores y de los pequeños productores, básicamente? Yo creo que muy fuertemente. Uruguay tiene una investigación muy potente, muy activa. En el caso de INIA, por ejemplo, que está cubriendo prácticamente todos los campos tecnológicos, lo actual y lo que se viene. Y en ese sentido, yo creo que de
los programas, ahora se está trabajando, por ejemplo, muy fuertemente en el control biológico de algunas plagas en invernáculos, que era un nudo que no se había logrado desatar todavía, porque se llegó a la clara conclusión de que el modelo anterior fracasó, por lo tanto hay que buscar otras opciones, y en la biología están las respuestas. Y un caso muy importante también, y yo creo que representa claramente lo que es la producción nueva del sector, en este caso granjero, es el programa de protección biológica que se lleva a cabo en los frutales de Huacaduca: manzana, pera, membrillo, durazno y ciruela. El programa consiste en la emisión de una feromona, que es la hormona femenina de los dos insectos plagas principales, que es la Carpocapsa y la grafolita. Eso satura el ambiente de esa hormona con los dispensadores de plástico. Es una tecnología norteamericana que se está utilizando en este caso. La nube de hormonas tan fuerte que confunde al macho, no hay cópula y por lo tanto baja la población. Este programa tiene 5 años, está el 90% de la fruticultura cubierta. Hoy, con total tranquilidad, se puede volver a comer una manzana de la planta sin tener que lavarla con agua hirviendo o con una esponja como hacía antes. Simplemente sacarle el polvo, la tierra. Una muy buena noticia, porque siempre lavaba las manzanas. Pero... Es excelente, es excelente. ¿Y dónde se desarrolla puntualmente? En toda la cuenca de la producción frutícola del país, o sea, fundamentalmente Canelones, Montevideo Rural y algo de San José. Este modelo se está procurando aplicar ya a otros problemas, y tan exitoso ha sido que empezaron a aparecer en los montes frutales componentes de lo que era la fauna natural, y que habían desaparecido con los tratamientos de insecticidas. En un año más o menos normal se aplicaban 8, 9, 10 tratamientos de insecticida en los frutales. Hoy se aplican 2 y muy lejos de la cosecha. Y ya no existen los categoría 1, los productos categoría 1, que son los más tóxicos de todo. Están prohibidos en el país, está regulada la importación, están prohibidos esos productos. Por lo tanto, en cuanto a inocuidad de alimentos, es un paso gigantesco, y nosotros vemos con lástima, con preocupación de que esto no se difunde, no se divulga, y bueno, tal vez los responsables seamos nosotros que no sabemos comunicarlo bien. Bueno, lo están haciendo ahora en este momento. Es un agregado valor. Sí, ¿lo conocía? Exactamente. ¿Conocía este experimento, este trabajo? No es mi rubro, sé Claro. que la comisión, por eso decía, trabaja más con mayor cantidad de este tipo de productores, y obviamente no estamos en todo, pero me parece un avance fantástico. Se está trabajando en eso sí sabíamos, pero no sabíamos que estaban obteniendo resultados tan claros como dice Busalín. Claro. Hablemos ahora de un actor que en los últimos tiempos ha estado presente con los distintos reclamos, este movimiento denominado Un Solo Uruguay. La comisión participó en el primer acto que se realizó, iba a decir el año pasado, en realidad el otro año, 2017. Sin embargo, en este último acto decidieron no acompañarlos. ¿Por qué? Bueno, en realidad la participación del primer año de ese gran movimiento que se dio, nosotros formalmente como organización no participamos. Algunas sociedades de fomento lo hicieron, algunos dirigentes, yo también fui, pero no fue una presencia formal institucional de la Comisión Nacional. Todo esto surge a partir de aquel diciembre muy especial donde el gobierno no recibió a las gremiales. Eso generó, yo creo que catalizó de alguna manera un proceso que ya se venía formando, y bueno, surgió todo este movimiento que nosotros respetamos profundamente, porque un movimiento que surja con esa espontaneidad y que logre juntar la cantidad de gente que movilizó en Durazno en esa oportunidad, hay que respetarlo, hay que verlo con atención. Obviamente tenemos diferencias notorias, entre un movimiento natural y espontáneo y una organización de 100 años. Hay distintas formas de encarar las cosas. Entre un movimiento que de alguna manera tuvo planteos muy fuertes, muy duros, otra diferencia con nosotros es que nosotros preferimos sentarnos a conversar con quien sea. Tenemos razón, somos muchos, venimos trabajando hace mucho tiempo, entonces nos sentamos a conversar con quien sea. Yo creo que también fruto de ese movimiento fue que el presidente nos recibió 3 veces en 20 días, en ese enero tan especial, y bueno, también contribuyó a poner en la mesa de discusión de todo el país el sector agropecuario, tal vez con
no con el mejor enfoque, pero bueno, se discutió. Y me parece que también se corrió un riesgo muy importante que a la larga, en mi opinión, se salpicó de una política partidaria de la cual nosotros nos mantenemos por decisión y sobre todo por convicción y por mandato de nuestros estatutos, muy lejos de política partidaria. Nosotros no somos el gobierno, por lo tanto no tenemos que decir que está todo bien, no somos oposición, por lo tanto tampoco tenemos que decir que está todo mal, tenemos las manos libres para objetivamente analizar la política agropecuaria del país y bueno, marcar las diferencias con el gobierno o con quien sea, pero con el ánimo, con el espíritu de construir. Acá, si sacrificamos a alguien en la plaza, no arreglamos ningún problema. Si nos peleamos todos, menos. Y a los uruguayos nos gusta muchísimo pelearnos por cualquier cosa. Y bueno, eso fue lo que determinó, lo que marcó en buena medida la participación de la Comisión Nacional en muchos actos del Movimiento del Sol Uruguay, a los cuales nosotros no participamos en muchos, no participamos de los comunicados que se emitían. La Comisión Nacional está en un ámbito donde todos los presidentes de todas las gremiales grandes nos reunimos periódicamente o para tratar temas muy específicos. Había gremiales que consideraban que aquello había que apoyarlo fuera como fuera. Nosotros mantuvimos siempre la misma línea, apoyamos lo apoyable y nos separamos de lo que consideramos que no es apoyable. Claro, ¿por qué creen ustedes que se da este movimiento habiendo tantos canales de comunicación institucionales? No los podría nombrar a todos porque son muchos, pero Asociación Rural, Federación Rural, la Junta Nacional de la Granja, Comisión Nacional de Fomento Rural, en fin, cantidad. Yo no sabía que venía esta pregunta, pero creo que es muy buena, porque yo empecé hablando de eso, la importancia de mantener la institucionalidad. Yo creo que toda expresión de descontento, de apoyo a una causa o a un gobierno nacional es bienvenida, dentro de que después se mantenga dentro de los carriles normales de diálogo. Me parece siempre que cada tanto salen, ¿no? Gente que está desconforme con la gremial, porque cuando vos estás en el llano y tenés dificultades, te parece que los dirigentes, los que vos apoyado, no hacen todo lo que tenían que hacer. Y bueno, a veces se dan movimientos, se dan discusiones políticas, no partidarias, pero políticas gremiales dentro de las instituciones, y después hay que canalizarlas, porque en definitiva lo único que puede arreglar los que estamos aferrados a un sistema democrático y de representación es el diálogo, no hay otro. Y cuando dialogás y no conseguís nada, tenés que sentarte y dialogar de nuevo. Y en este caso a mí me parece, y ahora lo digo como un diputado oficialista, yo cuando pasa un desencuentro de esto, creo que hay errores de todas las partes, como en el matrimonio, no es que uno tenga todas las culpas, ¿no? Yo creo que del gobierno no se leyó bien los reclamos del sector agropecuario. Nosotros habíamos recibido algunas gremiales en forma importante en la Comisión de Ganadería. También hay que decirlo, la Comisión de Ganadería no tiene la fuerza que tienen otras comisiones, porque no tienen ni el glamour ni se le da la importancia que se le da a cualquier otra. Tanto es, yo no recuerdo cuántas veces a la salida de una comisión de ganadería había algún periodista esperando pasar una nota. Y hay otras comisiones que se están pechando, ¿verdad? O sea, que no es problema de los gobiernos, el problema es nuestra sociedad que vive en un país agropecuario que no se reconoce a sí mismo como tal. Entonces cualquier gobierno tiene el mismo problema, porque los gobiernos tienen que atender la generalidad. La sociedad es un conjunto, entonces si la sociedad no marca qué es las cosas que más le importa, bueno, es difícil que el gobierno pase por encima de eso y no atienda la necesidad de la gente. Bueno, pero el gobierno entonces, también tiene, por ejemplo, caso, un ministro de ganadería. No, sí. Y bueno, pero los ministros de ganadería tampoco, si uno mira, no se puede ser, si uno mira en el contexto general, da la impresión que no es el ministro más importante que tiene el país. Yo, de mi punto de vista, debería serlo, pero no lo es. ¿Por qué? Y porque la sociedad hemos decidido que no lo es. Es más, te digo, vos tenés una cantidad de comisiones en el Parlamento. Sí. Hasta donde yo sé, y bueno, cuando tú querés participar y seguir en política, a veces tenés, no sé si llamarle discusiones, ¿no? Pero conversaciones de quién integra cada comisión. Bueno, para la de ganadería no hay una sola discusión, porque no hay mucha gente que quiera integrar la comisión de ganadería porque no tiene el glamour que tienen las otras. En este caso fuimos los que estamos convencidos, y yo que somos casi todos, sí, casi no todos, gente del interior, pero te digo,
eso responde a una iniciativa de la sociedad. Y hay muchos legisladores del interior que tampoco les importa estar en la Comisión de la Ganadería porque no son las más visibles. Esta es la realidad, porque ser del interior no es conocer el sector agropecuario. Si vos naciste en el centro de Melo, ¿por qué vas a, verdad? Y tus padres tienen una actividad urbana, ¿por qué vas a conocer el sector agropecuario? Porque estés a 400 kilómetros tampoco conoces nada. Entonces, cuando aparecen estas cosas, yo creo que a veces no se lee bien del gobierno en el momento en el cual tenía que atender, y después a veces hay cosas que se van de las manos. A mí me parece que cuando bajamos a la agresión personal, tanto de la institución Presidente de la República, no me importa el nombre que tenga, pero la institución Presidente de la República, y bajamos al agravio y al ataque personal, que ha pasado con el presidente y ha pasado con legisladores, como ha pasado conmigo, como con otros, ¿verdad? Que desconocen además una trayectoria que ha tenido a la luz de vida de toda la vida, inclusive en las gremiales. Y por eso, y vuelvo a cuidar las instituciones. Y yo creo que hay colegas del mundo político que están en las instituciones que no deberían de estar, porque ahí entreveran todos los tantos, y el día que hacen una manifestación no se sabe si es que está. Por eso yo el día que cerré y participé en política, no pisé más formalmente la Federación Rural. Cuando me llaman, con mucho gusto, fui muchas veces, pero en la política gremial no más, porque me parece que hay que separar, por lo menos en el agro. Yo sé que hay otras relaciones que puede ser. En esto hay que ser muy claro, porque si no, después no se interpreta cómo se hace. Y después, a veces se reclaman cosas, algunas por desconocimiento y otras porque tienen fines electorales. Porque cuando se dice hay que ser más agresivo en la conquista del mercado. Pero no, a ver, a mí me tocó estar en el INAH en el 2005, pero había salido legislador en esa época. Dejé la legislatura para integrar el INAH. ¿Doblamos la cantidad de mercados a los cuales hemos llegado? Por supuesto que partimos de un piso muy bajo, pero lo primero que hay que hacer como país es lo que se hizo, que es tratar de entrar a los mercados. Como lo dije anteriormente, el mundo es absolutamente restrictivo, sobre todo lo que más producimos nosotros, que son alimentos. Después tenés que conseguir canales de comercialización, que son muy difíciles también, porque si tú tenés un negocio, estás comprando carne, ponele de Australia, y tenés satisfacción de tu cliente, ¿por qué vas a comprar de Uruguay? ¿O es mucho más barata? No, no es mucho más barata. ¿Y qué me ofrece? Me tenés que ofrecer alguna otra cosa. Bueno, tenés que conseguir privados del otro lado que quieran vender tu producto. Recién después, que es la etapa que viene ahora, es que podés trabajar en los aranceles. Que además quiero desmistificar otra cosa, porque hay mucho operador comercial que pega fuerte con esto de lo que pagamos en los países que entramos, que es verdad. Ahora, me dice un delegado de alguna gremial que integra el INAH, si tú consideras que un ternero, desde que nace hasta que va al frigorífico, se vende más o menos en promedio dos veces y media, ¿no? En la etapa del animal. Los gastos, y eso genera unos 160, 170 millones de dólares que se van del sector, que vos le pagas a alguien para que te haga el negocio. Para entrar con carne a esos países, anda casi en el mismo precio, unos 180 millones de dólares, pero voy a entrar con la carne. Quiere decir que si están tan preocupados con el tema de que cobran, podían bajar un poquito la comercialización, que también eso ayudaba, porque esto es mucho más fácil pedirle al otro que cambia y al otro que mejore, y yo sentarme acá y critico qué es lo que debe hacer. Y esta es la etapa que viene, que es hacer que esos aranceles puedan bajar. Y lo mismo quiero desmitificar otra cosa, los tratados de libre comercio, ¿son buenos o malos? Ni buenos ni malos. Son un tratado comercial. Puede ser bueno o malo de acuerdo a donde estés parado. Y algo que he dicho 800 veces, pero generalmente se ningunea esta información. Colombia. Sí. Hace más de una década casi que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuántos kilos de carne le vende Colombia a Estados Unidos? 0. Porque no está en el tratado de libre comercio. ¿Es bueno o malo? Para Colombia debe ser buenazo, porque ellos también producen carne, ojo, y exportan. No exportan a Estados Unidos porque no lo deja. Entonces, ese tratado de libre comercio de nosotros no sirve, y por eso tenemos más dificultades. Y la dificultad de acordar con Uruguay, más allá de estar pegado o no en el Mercosur, que ahora parece
que está habiendo una apertura de los socios del Mercosur, cosa que el Uruguay lo ha venido reclamando. Ahora, todos los que dijeron que el Uruguay se tendría que haber ido, es porque o no tienen idea o tienen mucha mala fe, porque sigue siendo Brasil y Argentina nuestros principales socios comerciales, con viento a favor, con viento en contra, con gobiernos totalitarios o con gobiernos democráticos. Pues yo pregunto, si vos te vas de todos lados, vas a tener la ventaja que tenés en el Mercosur, y no, y con las ovejas ¿qué hacemos? ¿No? Que han caído cantidad, sigue siendo nuestro principal mercado, ¿por qué? Porque el gobierno quiere, no, pues no hemos tenido otro, y los otros que conseguí, no tenés la apetencia que tiene, que por ejemplo, tú vas a Brasil y te dicen que el ovino uruguayo es mejor que el argentino, en pocas cosas le ganamos, pero en eso le ganamos como en algún partido de fútbol. Entonces esto, no, porque es importante destacar, y a veces cuando se grita queda muy bien con la gente. Es como hoy voy a hablar de un político, da un rédito bárbaro a cualquiera que le pegue. Ha habido mucho grito para la tribuna en esto. Mucho grito para la tribuna, porque además el sector agropecuario tiene una cosa que siente que no me tienen en cuenta, y cosas que es verdad, pero no es el gobierno que no te tiene en cuenta, no te tiene en cuenta la sociedad, porque nosotros vivimos la mayoría en las ciudades. Hay poca gente en el campo, porque la queremos, no, porque se conformó así. Pues nosotros, ni la sociedad, ni los productores rurales tienen culpa de que este sea un país macrocefálico. Sí. Que si fuera un muñeco andaría a los tumbos porque la cabeza es más grande que el cuerpo, ladeándose para todos lados. Ahora, ¿tiene culpa el gobierno de turno? No, tiene cuestión de la sociedad. Por eso creo que estas charlas y estas discusiones son buenas cosas para implantar y demestificar algunas cosas. Yo creo que esto que se prende de hablar de las 4x4, la verdad, que queda muy bien con un sector de la colocación, pero yo en mi vida he escuchado disparates muy grandes. Porque nosotros tenemos que ver a nosotros como iguales. Yo digo, si vos ves a cualquier gerente de una empresa, ¿no? Una vez hice referencia a un banco y me pegaron. Me cuenta esa anécdota después de la pausa, puede ser, sí, diputado. Sí. Ya venimos, Mario, y me gustaría también saber si hay acuerdo con lo que acaba de decir el diputado Frati con respecto a estos temas. Sí. Lo conversamos. La última pausa aquí en Encuentro Central, ya venimos. Bueno, en este diálogo que estamos manteniendo hoy aquí en Encuentro Central, estamos cerrando para las conclusiones finales y abordar algunos otros temas que habían quedado pendientes. Hablando de cosas que quedaron pendientes, el diputado Frati estaba haciendo referencia a una anécdota de alguien que le había dicho qué cosa. Cuando estaba en la actividad gremial que andábamos ahí viendo a ver cómo hacíamos aquello, porque no era un endeudamiento, era un sobreendeudamiento, una cosa horrorosa, que también cuando hay algunos compañeros de la producción que me dicen que estamos igual que en la época de Valle, por favor, yo creo que esas cosas no podemos repetir, pues no la creemos ni nosotros. ¿Cómo nos va a creer el tipo que está en el medio urbano, que nos veía cómo andábamos y nos ve cómo andamos ahora? No andamos igual, andamos mejor. Ahora, que todos los rubros también, no, pero tampoco todos están mal. Por ejemplo, la ganadería está pasando un buen momento de precios internacionales, de precio al productor y de precio en la interna. Pero la anécdota venía que yo decía, cuando tú ves a alguien a mí me gusta hacer referencia siempre a los pueblos chicos, a la ciudad del interior, un gerente de una empresa, cualquiera sea, y anda en una 4x4 porque tiene 2 perros, lo saca el fin de semana al parque a tomar aire, cosas. A todo el mundo le parece bien, porque yo, mirá, yo compré un auto lindo, el auto que se compró para pasear a los perros. O si lo compra el productor rural es un atentado a la patria. ¿Cuál es ¿Por qué esa cosa de que si anda en 4x4 y tiene en el campo no puede tener? Siempre tenés que estar en la desgracia. Y no, y a veces andás con las ruedas remendadas, pero otra vez te ponen las ruedas nuevas. Esta es la realidad. Antes andábamos con las ruedas recauchutadas, ahora viste que no se compran nuevos, no hay recauchutadas. Eso también ha cambiado. Y el tipo en campaña hoy vive de otra manera que no vivíamos nosotros como vivían nuestros padres cuando éramos chicos. Porque tienen mucho más plata. No, porque cambió el mundo y porque hay una cantidad de cosas que vos te tenés que ayornar a lo que está. La luz eléctrica, y te sale más caro que cuando no tenés luz. Eso ni que hablar. Ahora, poder renunciar a eso y hacer que tus hijos vivan en los años 50 y no. Y el celular dice, ¿para qué le compraste celular? Y porque tienen que ayornarse con los otros gurises, porque si no mañana están desfasados de la sociedad. Entonces, a veces medimos de una manera una cosa cuando es tipo urbano, cuando está en el campo. Y eso yo reconozco que molesta bastante. Pero de cualquier manera yo creo que nos hemos venido acercando y que
de a poco se va entendiendo un poco más el sector agropecuario. ¿Se entiende un poco más, Mario? Yo creo que sí, que esto es un trabajo de nunca acabar, ¿no? Incluso ahora se está trabajando, en las gremiales estamos colaborando también en el programa del Ministerio de Ganadería, en lo que tiene que ver con la conciencia agropecuaria, que yo creo, lo dijo a esta altura casi un amigo del Ministerio, no es que en Uruguay no haya conciencia agropecuaria, la hay, pero la más negativa posible. Hay una imagen del sector agropecuario en el medio urbano que, claro, son 49.000, 50.000 empresas agropecuarias en 3.300.000 habitantes. Somos muy poquitos a la hora de pesar como personas, y se olvida un poco la importancia de este sector en una economía de un país que su base es agropecuaria, guste o no guste. Por supuesto que tenemos algunas dificultades y por supuesto que tenemos muchas diferencias con el medio rural. El medio rural y el medio urbano no somos lo mismo, y está bien que no seamos lo mismo. Lo que nosotros reclamamos siempre es la igualdad de oportunidades, y en ese sentido yo creo que, por supuesto, se hizo muchísimo y también queda por hacer, y hay temas que no se han resuelto, si bien hay algunos avances, pero no se han resuelto. El costo de algunos elementos hoy indispensables para producir, cuanto más intensiva la actividad, más impacto tiene, es como el combustible, es como la energía eléctrica. Yo vengo de un sector donde hoy no somos arroceros, hortifruticultura, pero plantamos lo que podemos regar. Y antes el cálculo se hacía sobre el agua que tenemos, no, ahora de cuánto me va a costar la bomba que va a estar prendida noche y día, y es un costo importante. El tema de la intermediación que tenemos entre los que producimos y el consumidor, que es aberrante, que está absolutamente viciada. Hay una referencia, una relación de 1 a 10 en muchos casos, y son todos temas que hay que ir solucionando y que se ha trabajado en ese sentido. Yo estoy de acuerdo, y en lo que decía anteriormente acerca de cómo manifestar los problemas del agro, yo insisto, eso lo compartimos, es dialogando, es conversando. Yo creo que las gremiales tenemos que estar muy atentas a la expectativa que podamos generar en quien tiene problemas, tiene necesidades, y ve a la gremial como un camino a solucionarla. La gremial no tiene el poder de decisión sobre los temas. Tenemos la posibilidad de plantear los temas, pero no tenemos el poder de decisión. Entonces, si generamos una expectativa muy grande, difícilmente la podamos satisfacer después, y eso le trae problemas directamente el productor, va a seguir con el problema, y la gremial sigue por un problema nuevo, que es el descreimiento en el sistema del trabajo de las gremiales, el sistema cooperativo y demás. Pero yo creo que hay avances, sin ninguna duda, pero que queda muchísimo por hacer también. Hay un tema de infraestructura que es real. No hablo de las grandes carreteras, hablo de las secundarias y las terciarias, porque esto hay que pensarlo en familias que están en el campo, no solamente en toneladas de madera, ganado, trigo o soja o manzana. El objetivo tiene que ser esas personas que están ahí, que en la medida que no se facilite o no se modernice sus posibilidades de desarrollarse, terminan migrando, porque los muchachos se van. Y bueno, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, se ha acelerado, pero por otro lado hay un fenómeno que nosotros lo vemos en la Comisión Nacional. Los mayores demandantes de tierra al Instituto de Colonización son los jóvenes del interior del país. Y me parece que ese capital no se puede perder. Ahora, hay que darle tierra y hay que darle elementos para defenderse, ¿no? Cuando mi padre empezó a trabajar, era un caballo, una yunta de bueyes, un pedazo de tierra y vamos arriba. 14 horas de trabajo perdido y solucionaba todo. Hoy no. Con esos elementos tú decís que ahí sí la gente se queda. Por supuesto, porque además hay que hacerlo conocer el campo. Hay una imagen muy distorsionada de lo que hablamos fuera del programa, de lo que es la vida en el campo, sobre todo de lo que es el habitante del campo, el que trabaja la tierra, ¿no? Una cosa es ser de campo y otra vivir en el campo. Claro. En las zonas que nosotros vivimos, que están más periféricas de Montevideo, bueno, la población, lejos de disminuir, aumentó, pero son familias citadinas que desplazan a una familia de la producción con una unidad productiva que también se va. Esas familias no se involucran con la zona, no se integran a la escuela, ni al comercio, ni a ninguna movida cultural o de trabajo. Entonces la zona de alguna manera se desvirtúa y termina perdiendo. Puede ser muy linda de ver, pero eso se hace generando muchos problemas sociales que repercuten en todos lados después. Así que me parece que
vaya si tenemos cosas para hacer. No quiero emplear la palabra grieta, pero hay una división. Si uno se pone a pensar que desde los centros de poder no hay apetencia, por ejemplo, en los legisladores de conformar una comisión de ganadería y agricultura, por ejemplo, o que la figura de un ministro, que es ni más ni menos que un secretario de Estado, de repente no tiene el mismo peso que puede tener otro ministro de integrante del gabinete. Yo creo que eso es el resultado de la sociedad. Pero ¿por qué arranca así? Y arranca por eso, porque los temas agropecuarios, como no están, tú no los vivís todos los días, los notas menos, tienen menos impacto, tienen menos atractivo político, y esto es real, ¿verdad? Si alguien tuviese la capacidad de juntar todo el sector agropecuario para que te votara, quién sabe si sacaba un diputado. Esta es una realidad. Y los gobiernos, la legislatura se hacen con votos, no se hacen con conversación. Lo que sí creo que tenemos que tener la conciencia que es un factor clave para la economía nacional, clave para el desarrollo del país, a pesar de todas las tecnologías, y que en una época discutimos hay que hacer para que la gente se quede en el campo. Yo hoy estoy cambiando un poco eso, y yo tengo que darle las mismas condiciones que se quede si quiere. Pues yo no puedo pretender para los otros lo que no pretendo conmigo. Yo quiero que mi hijo le vaya igual o mejor que lo que me ha ido a mí. Por lo tanto, puede ser ahí o puede ser fabricando un chip a una computadora. ¿Qué era lo que pasaba acá? Cuando en Canadá un joven de 18 años dejaba de trabajar con su padre, se iba a Montreal a trabajar a colocar chip en una computadora. Y acá se iba para los cinturones de miseria, primero en la ciudad del interior y después en los barrios más pobres de Montevideo. Bueno, esa es la lógica que tenemos que cambiar, tratar de acercarle. Yo creo que así como en la UTE ha habido una inversión importante para que en el campo llegue lo máximo posible, como te decía, que quede poco, y bueno, los caminos de infraestructura que responden a las intendencias municipales, también hay que hacer de que tengan una inversión más pronunciada de lo que se ha hecho hasta ahora, para que la gente pueda transitar libremente y el acceso a los otros servicios que tienen los urbanos lo pueda tener en campaña, porque a ver, claro, los seres humanos tenemos hábitos gregarios, nos gusta juntarnos, y nos gusta donde hay luz y donde hay un ruido y ahí donde hay un baile, sobre todo si sos joven, ¿verdad? Creo que la luz en campaña, el acceso a la moto, porque antes para salir los fines de semana tenías que manotear un caballo, ¿no? Ahora la verdad será por los chiros, será por cosas, o porque ha mejorado el poder adquisitivo. Hay mucha gente que trabaja en el campo, por eso digo lo que hace, que trabaja en el campo, pero duerme en la ciudad, porque va, trabaja, claro, y vuelve. Porque entre otras cosas, aquello de que empieza a laburar cuando aclara y deja de laburar cuando anochece, no corre más, porque hay una ley de 8 horas. Que nosotros decimos en el campo no había problema, ¿verdad? Algunos respetaron toda la vida y otros no. Entonces, para eso hay que poner la ley arriba de la mesa y tratar de respetar. Y eso está posibilitando que pase lo que pasa en otros países, como vemos en Europa. Hay mucha gente que trabaja. Ahora en el interior hay cuadrillas, no hay gente. Además de la gente estable que puede tener un establecimiento, hay gente que tiene cuadrilla organizada, que la gente va a bañar y dice, bueno, vamos y te bañamos, o te esquilamos, así como la esquila hace años que tiene cuadrilla. Bueno, ahora hay para los trabajos agropecuarios, claro que en establecimientos más porte, no es el caso de los granjeros. Bueno, los granjeros también tienen trabajo de mucha gente, pero lo que quiero decir es que me parece que lo que tenemos que tratar es darle las mismas posibilidades. Y si claro, quiere se queda y si no se va. Y si se queda, como ya tuvo las mismas posibilidades, tiene un desarrollo desde el punto de vista cultural y desde el punto de la posibilidad de desarrollo intelectual, que va a ser un productor mucho mejor que lo que podemos haber sido nosotros por el tiempo que nos ha tocado vivir y por el adelante tecnológico. Tomo una de sus palabras vinculada a lo cultural, un elemento de cohesión entre la mirada capitalina, si se quiere, y la del resto del país y la del campo, sobre todo, han sido las mujeres rurales, que han hecho un trabajo muy interesante y quizás una punta, de alguna manera, para que los citadinos, los capitalinos, podamos entender un poco de qué viene la tarea en el campo. Sin duda alguna, la Comisión Nacional en ese sentido viene trabajando hace mucho tiempo. En realidad, el rol de la mujer en el medio rural se verá más ahora, pero fue determinante siempre.
no solamente en la familia, sino en la comunidad. Nosotros tenemos el orgullo, la satisfacción, tenemos prácticamente mujeres en todas las comisiones directivas de todas las organizaciones del país, tenemos mujeres en la mesa ejecutiva desde que yo soy presidente, que ya van 8 años, siempre hubieron mujeres en la mesa ejecutiva, y eso, además por definición, somos la Comisión Nacional de Fomento Rural que trabaja con la agricultura familiar, no se concibe la familia sin la figura de la mujer. Por lo tanto, en ese sentido, siempre se ha venido trabajando y cada vez más han tenido un rol más fuerte, sobre todo, más que nada, más visible. Uh-huh. En temas específicos de trabajo, de salud, de producción, se logró la cotitularidad también en el Instituto de Colonización. Hoy el Instituto, la tierra se la da a la pareja, uh-huh. No se la da al marido solamente. Me parece un acto de justicia. Yo vengo de familias donde las mujeres, no te digo que mandaban directamente, pero con un rol muy fuerte, con una presencia muy, muy fuerte. Pero yo quería volver un poquitito atrás, si por favor, en lo que tiene que ver con todo esto de la información, de la imagen y de la conciencia agropecuaria. Nosotros vemos con preocupación y con tristeza, te diría, que en la prensa, muchas veces, por eso la importancia de venir a programas que no están destinados al sector agropecuario, uh-huh. Aparece el sector agropecuario para explicar problemas o macanas. Tengo un término que uso más comúnmente para decirlo y que me parece que lo pinta mejor, pero vamos a utilizar la inflación, por ejemplo, se explica siempre a través de la uva, del zapallito, de la zanahoria. Hoy el consumidor uruguayo se acostumbró a tener algunas hortalizas todo el año, se olvidó de la estacionalidad de la producción. Uh-huh. Hoy por las formas de comunicación, por las posibilidades del transporte, están las frutas y las hortalizas todo el año del mismo nivel de calidad, cuando son uruguayas o cuando no. Obviamente, si eso se produce debajo de un invernáculo, se trae del exterior, va a ser más caro. Bueno, hemos escuchado airadas protestas porque el zapallito vale no sé cuánto en agosto, o el morrón rojo, uh-huh. Precisa 30 grados para desarrollarse ese cultivo. Si lo estás comiendo en junio o en agosto, quiere decir que algunas cosas han cambiado. Y hay otro tema también, que es que el sector agropecuario es acusado permanentemente de ser un despiadado asesino ambiental, y eso a nosotros nos preocupa y nos fastidia profundamente, que va desde todo el tema glifosato, que parece sí. que ojo, somos conscientes de que hay problemas, hay casos en que se han cometido excesos, pero todos los productos que se utilizan en el país están registrados y están autorizados para utilizarse. Obviamente, pasa hasta con los medicamentos humanos, uh-huh. A veces se utilizan mal. Las cianobacterias, hoy nos olvidamos de que desde gran parte del territorio brasileño, el norte argentino y todo el Uruguay, cayeron más de 700 milímetros en enero, generó una masa de agua dulce impresionante que baja al sur con 30 y pico grados de temperatura, desplazando el agua salada, y eso genera fenómenos biológicos, pero sin embargo toda la culpa la tiene el sector agropecuario. Por eso nosotros queremos que en los informes de temas climáticos, sobre todo, y de este tipo de elementos, queremos a INIA o a la universidad o a quien sea, la ciencia tiene que explicar algunas cosas acá y no guiarnos por informes. Que comunique y que sea garante también. Que sea garante, pero que sea a través de la investigación, claro. No del me parece o de que creemos que. No, datos científicos. Y hacernos responsables de lo que somos responsables. Que sin duda alguna hay una parte de responsabilidad, pero no disfrutamos contaminando el ambiente como algunos actores de la prensa nos quieren hacer aparecer. Bueno, nos quedaríamos varios programas dialogando con ustedes, sin escuchándolos, porque realmente aportan y muchísimo a un tema que, como siempre decimos, desde la capital es difícil de comprender. Me queda un detalle, que el campo no es uno solo y es muy diverso. Entonces las soluciones capaz que tienen que ser diferenciales de acuerdo a los sectores. Parece lógico. Y no genéricos. Porque, por ejemplo, dice, el dólar. Si aumentaba el dólar, para la ganadería está bárbaro. Aunque para el que produce tomate lo enterra de cabeza, porque los medicamentos, él vende solo en el mercado interno, claro. Y los medicamentos, las cuestiones que compra para producir son importadas y son en dólares. Claro, entonces, tiene que pagar en dólares. Acá hay que buscar el equilibrio. Y creo además que, porque es contemporáneo, y vuelvo a lo del visible, no estamos notando que en estos 3 periodos de gobierno hemos estado con una inflación que yo aprendí de niño porque escuchaba hablar
que todos los políticos te decían, y que creo que tenían razón y tienen hoy, que el peor impuesto para la sociedad o para el bolsillo de cualquier ciudadano es la inflación. Sin duda. Sobre todo en los sectores menos pudientes y en el asalariado, porque cuando nunca alcanzan la liebre, ¿verdad? Se sube. Entonces, como yo no soy un especialista en la economía, a veces leo algún libro que tiene que ver con economía, entonces te dicen, tenés la inflación reptante, inflación moderada e inflación alta. La reptante es la que tenemos nosotros, que es en que los precios crecen por debajo del 10% anual, en un rango que se considera tolerable para el bolsillo. No es que sea fantástico, pero es tolerable. Pero eso no lo defino yo ni el que escribe el libro, es una concepción internacional, que cuando no llega a 2 dígitos, tenemos la inflación tolerable, que es uno de los mejores escenarios. Y a veces no nos damos cuenta cuando pedimos medidas que van en contra de mantener por debajo de los 2 dígitos. Está claro. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Gracias muy a ti. amable a los dos por estar con nosotros. Amigas, amigos, hasta un próximo encuentro los viernes en la televisión pública de Uruguay. Dedos son dedos.